Bienvenidos a esta masterclass del módulo Colaboraciones Público-Privadas del Máster en Finanzas de EUDE. Y bien, en este módulo vamos a introduciros algunos de los aspectos más importantes relacionados con las colaboraciones público-privadas, que son un campo de estudio muy interesante y que está muy relacionado con el mundo de las finanzas y la colaboración de las empresas y el sector público para ofrecer una serie de bienes y servicios a la ciudadanía. Soy Vicente Selva, como ya sabéis, soy tutor del área de finanzas y bueno, vamos a dar inicio a esta masterclass. En primer lugar, podemos ver que el módulo está dividido en una serie de puntos, de 5 puntos. Primero, los objetivos, la introducción a las colaboraciones público-privadas. Hablaremos también de las perspectivas a futuro de las colaboraciones público-privadas, la importancia de la legislación que tiene en este ámbito y los riesgos y beneficios de las colaboraciones público-privadas, tanto para las empresas como para la administración pública. Bien, entre los objetivos, pues bien, como es lógico, veremos qué es y cómo se utiliza esta figura de las colaboraciones público-privadas. Intentaremos averiguar para qué sirve, tanto para las empresas como para las administraciones públicas. Trataremos de distinguir sus principales características y cómo se diferencia de otras fórmulas que pueden ser más o menos similares. También trataremos de establecer cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esta fórmula de colaboración entre los dos sectores. Y trataremos también de explicar los riesgos y las perspectivas de esta fórmula a medio y largo plazo. Pues bien, lo primero que hay que saber es que la colaboración público-privada se trata de una de las asociaciones en las que participan dos actores fundamentales, como mínimo. Uno de ellos necesariamente tiene que ser público, una empresa pública, la administración pública, y uno de ellos tiene que ser también obligatoriamente privado. Obviamente, al tratarse de una colaboración público-privada, estos dos actores tienen que estar presentes en este tipo de relación. Pues bien, de esta forma, las empresas privadas acaban por realizar algunas de las funciones que tradicionalmente han estado reservadas al sector público, bien sea con unas u otras fórmulas jurídicas que vamos a ver más adelante. Pues bien, según la Comisión Europea, existen muchas definiciones de lo que tenemos que entender por colaboración público-privada, pero según la Comisión Europea podemos entender que se da este tipo de relación cuando se da la cooperación entre sectores público y privado, cuando los proyectos en los que se relacionan son unos proyectos de larga duración, es decir, van a ser duraderos en el tiempo. También cuando la financiación del proyecto es total o parcialmente dirigida por el sector privado. Cuando el sector público establece los objetivos del proyecto y vela por el interés general, y cuando existe una determinada distribución de riesgos. Pues bien, estos son los criterios que, según la Comisión Europea, determinan cuándo debemos de entender que una relación entre la administración pública y una empresa privada entra dentro de lo que conocemos como colaboración público-privada. Las colaboraciones público-privadas se pueden diferenciar por diferentes tipos de criterios. Están aquellas divisiones o diferenciaciones basadas en el grado de responsabilidad que asume el sector público, aquellas basadas en el origen y la financiación y la asunción de los riesgos, el sistema de pagos que se establece entre el sector público y el sector privado, la repercusión presupuestaria, la forma en que se adopta la intervención del sector privado o el grado de implicación del sector privado en las diferentes áreas. Esto lo podéis ver con mayor detenimiento en el módulo, en el material de estudio, pero ya nos permite ver que existe una clasificación bastante compleja de las fórmulas que podemos entender por colaboración público-privada. Las perspectivas de este tipo de colaboración entre administración pública y sector privado son muy interesantes y han tenido una gran repercusión antiguamente desde una perspectiva histórica y la van a seguir teniendo en el futuro. Por ejemplo, si nos fijamos en el caso de España, las colaboraciones público-privadas han tenido una gran tradición desde el siglo XIX, cuando fue fundamental para algo tan importante como fue el desarrollo del ferrocarril en aquella época, una fórmula que no solo se utilizó en España, sino que también se utilizó en toda Europa durante lo que se conoce como la Segunda Revolución Industrial. Más adelante, ya en los años 60 y 70, este tipo de colaboraciones entre el sector público y el sector privado fue fundamental para desarrollar otros tipos de infraestructuras, como los embalses o las autopistas y autovías, que son imprescindibles para el desarrollo económico de cualquier país. Por tanto, la colaboración público-privada lo que permite es el desarrollar proyectos útiles que
avanzan o ayudan a avanzar a la economía de un país, a modernizarlo y, por tanto, promover el desarrollo económico, gracias a su efecto multiplicador. Es decir, el hecho de utilizar esta fórmula para desarrollar determinadas infraestructuras tendrá repercusiones muy amplias en todos los sectores económicos. Imaginaos, por ejemplo, algo tan sencillo como la creación de carreteras mediante la fórmula público-privada, pues es algo que a largo plazo beneficiará prácticamente a todos los sectores económicos de un determinado país. Hoy la colaboración público-privada va a seguir jugando un papel fundamental, especialmente en una serie de sectores como el de las nuevas infraestructuras, en transportes, servicios públicos, etcétera, como hemos podido ver en la diapositiva anterior, pero también en proyectos de innovación, desarrollo, investigación, I+D+I, y sobre todo en el desarrollo de Smart Cities. De hecho, en la actividad de análisis y reflexión de este módulo se tratan algunos ejemplos sobre cómo la colaboración público-privada ha permitido desarrollar proyectos relacionados con las Smart Cities que han tenido un resultado que podemos catalogar como positivo. Además, como consecuencia de la pandemia que hemos vivido en estos últimos meses, 2 años, ha habido un campo en el que la colaboración público-privada ha sido necesaria para poder encontrar algunas soluciones. Por ejemplo, las vacunas. De hecho, como podéis ver, hay muchas noticias en Internet que podéis leer al respecto y se demuestra que el éxito de la vacuna contra la COVID ha sido gracias a la colaboración entre administraciones públicas y el sector privado. Hemos podido establecer una serie de productos que han sido logrados gracias a este tipo de colaboraciones, que son los que nos están ayudando a superar esta difícil situación que hemos tenido en los últimos tiempos. La colaboración público-privada siempre tiene mayor peso en función de diferentes contextos. Por ejemplo, en aquellos países en los que existe una renta más baja o países emergentes donde las administraciones públicas no tienen la capacidad de intervención que tienen en algunos países más avanzados, es normal que la colaboración pública-privada sea un elemento fundamental para poder desarrollar determinados proyectos por parte de la administración pública, algo que se debe, como hemos dicho, precisamente a la debilidad de la administración pública para poder afrontar proyectos que tienen un alto coste o requieren un alto grado de especialización y a los cuales no pueden dar respuestas. Algo que podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva, donde la línea roja y verde demuestran cuál es la evolución de la colaboración público-privada en países de renta baja o países emergentes. En cambio, podemos ver en la línea verde cómo la colaboración público-privada en países con economías más avanzadas tiene un menor peso. Sin embargo, es cierto que a partir de la experiencia vivida por la pandemia del coronavirus y la crisis económica que ha venido asociada a ella, la colaboración público-privada puede cobrar una mayor fuerza también en países más o menos avanzados y, por ejemplo, es lo que ocurre en la Unión Europea, donde se han desarrollado unos presupuestos, unos fondos que van destinados a paliar y a intentar superar la crisis que hemos venido sufriendo. Esto se plasma en lo que se conoce como el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Europeo, Next Generation EU, que en España va a suponer la llegada de 140.000 millones de euros para desarrollar una serie de proyectos, los PERTE, proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, que van a ser fundamentales para volver a la situación prepandémica y superar la crisis que se ha derivado de ella. Estos proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica van a tener un peso importante en el desarrollo de la colaboración público-privada. De hecho, si buscamos las publicaciones del propio Gobierno de España, veremos que definen estos proyectos como necesarios para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad, y además estarán vinculados a un alto componente de colaboración público-privada, es decir, desde el Gobierno, desde la Administración Pública Española, son conscientes de que contar con el sector privado y la colaboración con el sector público va a ser fundamental para poder superar los problemas que ha creado la pandemia del coronavirus. ¿Cuáles son, en el caso de España, estas líneas prioritarias a las que se va a dedicar la colaboración público-privada? Pues bien, el propio Gobierno de España ha marcado 4 puntos fundamentales, todos vinculados con la innovación. Uno de ellos es el desarrollo del sector de los vehículos eléctricos y conectados, otro el sector aeroespacial, otro el de la cadena agroalimentaria inteligente y sostenible, y por último el de la medicina personalizada. Como vemos, son sectores que tienen un fuerte componente de innovación y donde contar con
el saber hacer, la experiencia y los conocimientos del sector privado va a ser fundamental para que estos sectores se puedan desarrollar de manera óptima. Pues bien, desde las grandes consultoras como PwC se remarca que a corto, medio y largo plazo estas colaboraciones público-privadas van a ser fundamentales, ya que van a permitir precisamente ofrecer a la ciudadanía una serie de bienes y servicios que son fundamentales para el correcto desarrollo económico y donde va a ser obligatorio que el sector público y el sector privado colaboren para lograr los objetivos marcados. Aquí, por ejemplo, en esta opinión escrita por José Américo, socio de PwC, lo explica perfectamente. Un elemento fundamental que no podemos dejar de valorar es la importancia de la legislación. El marco jurídico es muy importante porque marca los límites, los criterios y la forma en la que se pueden desarrollar estas colaboraciones público-privadas. Por ejemplo, aunque bien es cierto que a nivel internacional, sobre todo en el seno de la Unión Europea, la legislación está tendiendo cada vez a converger y armonizarse más, en España esto se materializa en dos grandes normas, que son las que reúnen prácticamente la totalidad de regulación de este tipo de colaboraciones. Tenemos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contrato del sector público, que precisamente tuvo como objetivo transponer, entre otras, la Directiva 2014/23 de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo del año 2014, y la Ley 13/2003, que es la ley que regula los contratos de concesión de obras públicas. Pues bien, estas son las dos grandes leyes que de una forma u otra regulan todas aquellas operaciones en las que participan esta figura de colaboración público-privada y la que delimita los términos, los criterios y, en definitiva, marca cómo se tienen que desarrollar este tipo de colaboraciones. ¿Y por qué son importantes tener en cuenta las leyes y las normas que rigen este tipo de colaboraciones? Pues muy sencillo, de ellas dependen una serie de cuestiones que son básicas y que al final van a hacer que las colaboraciones público-privadas tengan más o menos éxito y se alcancen los objetivos que se pretende con ellos. Uno de ellos es la capacidad de generar estabilidad o inestabilidad. Por ejemplo, en los últimos 20 años en España se han promulgado hasta 4 leyes que han afectado a la contratación del sector público. Muchas de ellas, es cierto, que han estado relacionadas con el desarrollo legislativo de la Unión Europea, pero la existencia de tantos cambios normativos en pocos años al final puede generar un efecto inestabilizador en relación con este tipo de colaboraciones, algo que obviamente no resulta deseable. Por otra parte, la legislación también afecta a la rigidez o flexibilidad en la que se desarrollan este tipo de colaboraciones, con lo cual eso permite dar mayor o menor libertad a cada uno de los agentes o la necesidad de adaptarse a unos criterios demasiado rígidos, lo cual evidentemente también afectará a la forma en la que se desarrollen este tipo de colaboraciones público-privadas. Un tercer elemento importante es el control que la normativa da a las administraciones públicas para garantizar, en teoría, el interés general. Es decir, en este tipo de colaboraciones público-privadas, evidentemente, las empresas tienen sus intereses, que es pues, obtener una serie de beneficios y obtener una serie de proyectos. En cambio, la administración pública, también en teoría, normalmente, por lo general, tiene como principal función velar por que esta colaboración pública o privada redunde en el beneficio de la ciudadanía. Pues bien, en función de cuál sea la normativa que regule este tipo de colaboraciones, el sector público tendrá una menor o mayor capacidad de control sobre el proyecto que se está desarrollando. Y por último, un elemento fundamental de la legislación sobre este sector o sobre esta materia está relacionado con los derechos de la parte privada, es decir, es la legislación la que determinará cuáles son los derechos del agente privado que participe en las colaboraciones público-privadas y hasta dónde puede llegar. Por lo tanto, la legislación establece el marco, establece una serie de límites que son muy importantes y que es necesario conocer para poder saber hasta dónde pueden desarrollarse este tipo de colaboraciones público-privadas. Y bueno, esto es todo en esta presentación. Espero que os haya servido de ayuda, que os ayude a adquirir algunos conocimientos básicos y que podáis profundizar en ellos en el resto de material de estudio. Muchas gracias por vuestra atención.